Muchos creen que la única forma de protegerse es vender su Bitcoin antes de que llegue la tormenta, antes de Core 30, antes de que todo se contamine. Pero yo le digo algo, esa podría ser la peor decisión de su vida. Piénselo bien, usted no está cambiando Bitcoin por seguridad, usted estaría cambiando el activo más escaso y revolucionario de la historia por papeles que cada día valen menos. En los próximos minutos voy a mostrarle por qué este miedo que hoy parece tan real, en realidad es la última prueba de convicción, el filtro que separa a los que solo especulan de los que entienden que Bitcoin es un activo multigeneracional. Este no es un final cualquiera, es el desenlace de toda la serie, el momento en el que quedará claro si Bitcoin muere en manos del miedo o si usted decide sostenerlo hasta ver la mayor transferencia de riqueza de la historia. El momento en que sabrá con claridad absoluta si debe vender Bitcoin o si sostenerlo será el movimiento más brillante de toda su vida. El miedo es humano, no voy a negarlo. Cuando usted escucha las palabras como ataque interno, contaminación irreversible, es lógico que piense, ¿y si vendo antes de que todo esto se derrumbe? Pero aquí está la paradoja. Ese pensamiento que parece protegerle, en realidad, es la trampa perfecta para que entregue su Bitcoin en bandeja. Imagina esta escena. Alguien tiene oro en plena fiebre del oro del siglo XIX. El miedo se extiende porque dicen que las minas están contaminadas, que pronto no valdrá nada. Muchos, en pánico, venden su oro por unas cuantas monedas de papel. Años después, estas mismas monedas ya no valen ni la tinta con la que fueron impresas, mientras que el oro, despreciado en aquel momento, se convirtió en un tesoro incalculable. Esa es la esencia de la trampa del miedo. No lo empuja a protegerse, lo empuja a entregar lo único que de verdad tiene valor. ¿De verdad cree que el activo más finito y poderoso que ha existido va a desaparecer por una mala actualización? Recuerde esto, vender Bitcoin ahora no es ganar seguridad, es cambiar lo eterno por lo desechable. Es soltar el único activo que no depende de bancos ni gobiernos a cambio de un papel que siempre estará en manos de quienes más se benefician de su devaluación. Y esto es lo que los miedos masivos provocan, un efecto dominó de manos débiles que se desprenden de su Bitcoin barato para que otros, más pacientes, recojan lo que dejaron tirado. La historia se repite una y otra vez. 2011, hackeo de Mt. Gox, miedo masivo, Bitcoin a $2, quienes vendieron se arrepintieron. 2013, prohibiciones en China, titulares de Bitcoin está muerto, quienes vendieron quedaron fuera del siguiente rally. 2020, pandemia y crash global, Bitcoin a $3.800. Quienes vendieron jurando que se acababa, hoy lo miran desde afuera en 6 cifras. Cada uno de esos momentos parecía el final. Cada uno de esos momentos hizo temblar a millones. Pero al final, siempre hubo una constante. Quienes sostuvieron contra todo pronóstico fueron los que escribieron la verdadera historia. Por eso le digo, el miedo que hoy siente es natural. Lo que haga con él es lo que define su futuro. Vender ahora por miedo no lo protege, lo condena, porque vender Bitcoin en medio de una tormenta es como abandonar el barco más sólido de la historia para saltar directo al agua helada, agarrado a un trozo de madera que se hunde cada vez más rápido. Y ese trozo de madera tiene nombre: dólar, euro, pesos, cualquier fiat que se conozca. Todos flotan por un rato, pero todos terminan en el fondo. ¿Quiere realmente ser recordado como alguien que soltó el activo más revolucionario justo cuando el miedo era más fuerte? ¿O quiere ser de los pocos que resistieron y estuvieron allí para ver cómo el miedo se transformaba en la mayor recompensa de su vida? Mucha gente me escribe con miedo, ¿y si mejor vendo antes de que todo explote? Pero esa pregunta parte de un error enorme: suponer que vender Bitcoin lo protege. La verdad es la contraria, vender Bitcoin no lo protege, lo condena. Usted podría decir, yo vendo mis satoshis y me quedo con dólares, la moneda más fuerte del mundo. ¿La más fuerte? En los años 70, con $20 llenaba la nevera de una familia. Hoy, con $20 apenas compra unas cuantas cosas en un supermercado. El poder adquisitivo del dólar ha caído más del 85% en solo 50 años. Entonces, ¿qué compra usted en realidad al vender su Bitcoin por dólares? Compra una máquina de perder valor, un activo programado para diluir su esfuerzo. Entonces, quizás usted piense, mejor vendo mi Bitcoin y compro acciones, pero las acciones pueden ser otra trampa disfrazada.
Detrás de cada acción hay una empresa que depende de reguladores, bancos centrales, decisiones políticas. La bolsa puede ser un juego interesante, pero jamás será dinero duro. Otros dicen, prefiero vender y comprar un apartamento. Eso sí es seguro, pero tener inmuebles significa pagar impuestos que nunca terminan, depender de inquilinos que pueden fallar y estar expuesto a gobiernos que deciden cuándo expropiar o regular. Pregúntele a cualquier dueño de vivienda en países donde la inflación arrasó. Los inmuebles subieron de precio, sí, pero siempre detrás de la inflación real. Y venderlos nunca es inmediato. Así le pasó a un buen amigo en Venezuela. Tiene un gran inmueble en ese país, pero hasta el día de hoy aún no ha podido venderlo porque no le dan siquiera la quinta parte de lo que pagó por él. Mientras tanto, Bitcoin es liquidez instantánea en cualquier parte del mundo, sin permisos, sin bancos, sin notarios. Así que para mí al menos, la lección sigue siendo clara. Si bien diversificar está perfecto y cualquier otra inversión también puede ser de su agrado, siempre hay que analizar el panorama completo. Porque mi intención no es decir que todas las demás inversiones son estúpidas y que Bitcoin es la única que sí es buena. Todo lo contrario. Estoy analizando tanto lo bueno como lo malo, en este caso de esas inversiones, y a lo largo de toda esta serie, justamente de Bitcoin, explorando tanto lo bueno como lo malo, tanto interno como externo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Vender Bitcoin para protegerse? Compare los activos. El dólar, garantizado a perder valor cada año. Las acciones, controladas por intereses que usted no maneja. Los inmuebles, caros de mantener dependiendo del país, difíciles de mover. Y Bitcoin, un activo finito, descentralizado, incensurable y que cualquiera puede guardar en su bolsillo con solo una clave. La diferencia es brutal. Vender Bitcoin es cambiar libertad por dependencia. Es cambiar lo eterno por lo pasajero. Y aquí está la clave. Bitcoin no se mide en meses, se mide en décadas. Cada halving reduce la emisión, cada ciclo aumenta la escasez, y cada persona que entra fortalece la red. Usted no está jugando un partido corto, está participando en la creación del dinero definitivo para varias generaciones. Piense en su futuro, sus nietos podrán usar Bitcoin, sus bisnietos podrán usar Bitcoin, y cada Satoshi que usted venda hoy será un Satoshi que nunca volverá a recuperar. ¿Realmente cree que esa decisión de unos programadores o esa polémica de unos meses destruye la obra maestra financiera más grande de la historia? Recuerde, el miedo siempre ha sido la estrategia de los enemigos de Bitcoin. Primero es usado solo por criminales. Luego, los gobiernos lo van a prohibir. Después, es demasiado volátil. Y ahora su propia actualización lo va a destruir. Pero aquí está la verdad. Ninguno de esos ataques ha detenido a Bitcoin. Todos han sido absorbidos, superados y han terminado fortaleciendo la red. ¿De verdad va a vender usted por miedo? ¿De verdad va a renunciar justo cuando la historia está a punto de darle la razón a quienes nunca soltaron? Imagine dentro de 5 años. Bitcoin no cayó a cero. Bitcoin no desapareció. Bitcoin no fue destruido por Core 30, ni por nodes, ni por gobiernos. En cambio, sigue siendo el activo más fuerte, más escaso y más buscado del planeta. Y usted, que vendió, tiene ahora solo papeles que valen cada vez menos. Ese es el precio del arrepentimiento. No es perder dinero, es perder la oportunidad única de haber sostenido el activo que cambió la historia. La respuesta no es vender, la respuesta es entender. Entender qué está pasando con Bitcoin, cómo funciona, quién lo sostiene y por qué nada lo detiene. Porque mientras usted entienda, el miedo desaparece. Y cuando desaparece el miedo, aparece la convicción. La convicción que separa a los que hacen historia de los que solo la observan desde las gradas. Por eso yo no vendo, yo sostengo. Porque Bitcoin no es una apuesta de meses, es un compromiso de vida. Y para mí, sostenerlo durante una década será más que suficiente. Claro está que durante ese tiempo lo voy a estar usando como colateral, y cuando se cumpla esa década, no es que piense venderlo, solo que en ese momento evaluaré cómo está el activo. Ese es mi horizonte temporal. Y probablemente después de esa década simplemente igual decida no venderlo y seguir usándolo como colateral. Y aquí viene lo más importante. Lo que está en juego no es solo su dinero, es la narrativa de libertad financiera para toda una generación. Y si renuncia ahora, será parte de los que se dieron al miedo justo antes de la victoria. El miedo es contagioso. Cuando un rumor se repite lo suficiente, hasta la mentira más absurda parece verdad. Hoy el rumor es este.
Bitcoin puede morir con una actualización. Pero deténgase un momento y piense, ¿de verdad cree que el activo más seguro, descentralizado y probado de la historia puede caer porque un grupo de desarrolladores decida mal? La fuerza de Bitcoin nunca estuvo en un puñado de programadores. La fuerza de Bitcoin siempre estuvo en su comunidad, en sus nodos, en cada persona que decidió correr el software y defender las reglas. Imagina un banco. Si los directivos deciden mal, el banco quiebra y los clientes pierden. Imagina una empresa. Si el CEO toma un camino equivocado, las acciones caen y los accionistas son los que pagan el precio. Pero Bitcoin no es un banco. Bitcoin no es una empresa. Bitcoin es un consenso vivo. No hay CEO que pueda dictar su destino. No hay junta directiva que pueda cambiar sus reglas a conveniencia. Y eso es lo que lo hace indestructible. Los detractores de Bitcoin piensan que todo depende de una línea de código. Lo que no entienden es que ese código solo se vuelve realidad si miles de nodos alrededor del mundo lo aceptan. Si los nodos rechazan la actualización, esa línea de código no vale nada. Si los guardianes de la red dicen no, la red se queda con las reglas originales. Eso es consenso, y ese consenso es más fuerte que cualquier ataque externo, cualquier rumor y cualquier campaña de miedo. Y aquí está la ironía. Cada vez que aparece un ataque, cada vez que surge un rumor, el precio puede caer por un tiempo. Pero lo que parece una tragedia para muchos, se convierte en una oportunidad para quienes lo entienden. Porque mientras otros venden por miedo, los verdaderos creyentes acumulan. Mientras algunos corren, otros refuerzan sus posiciones y aseguran su futuro. Y la historia siempre ha premiado a los segundos. Miremos atrás. En 2013 decían que Bitcoin moriría porque Silk Road fue cerrado. En 2017 decían que Bitcoin moriría porque China prohibió los exchanges. En 2021 decían que Bitcoin moriría porque la minería fue expulsada de Asia. En cada ocasión, el mismo discurso. Ya está, se acabó. ¿Y qué pasó después? Bitcoin no solo sobrevivió, Bitcoin se fortaleció, se volvió más resistente, más global. Este miedo de hoy, este debate entre versiones, no es diferente. Es solo el ciclo repitiéndose. Lo que muchos olvidan es que Bitcoin no es un proyecto de un año, ni de un ciclo de mercado. Bitcoin es un activo diseñado para durar siglos. Los romanos construyeron acueductos que todavía siguen en pie después de 2000 años. Los egipcios construyeron pirámides que aún dominan el desierto. Bitcoin es la pirámide digital de nuestro tiempo. Es el acuerdo invisible que transporta valor entre generaciones, sin ser una pirámide literalmente. ¿De verdad cree que algo tan monumental se derrumba por una mala actualización? Entonces volvamos a usted. ¿Qué hará? Puede vender ahora convencido por el miedo, o puede sostener con la convicción de que está participando en algo más grande que usted mismo, porque esta no es solo una decisión financiera, es una decisión existencial, es elegir en qué lado de la historia quiere estar. Imagine el año 2035. Bitcoin sigue aquí, más fuerte que nunca. Los estados que antes lo atacaban ahora lo acumulan en sus reservas. Las familias que antes lo ignoraban lo transmiten como herencia a sus hijos. Y usted, que decidió no vender, mira hacia atrás y piensa, tomé la decisión más difícil, y por eso hoy tengo la vida que siempre soñé. Esa es la diferencia entre ceder al miedo o apostar por la convicción, porque la verdadera pregunta nunca fue si Bitcoin iba a sobrevivir. La verdadera pregunta es si usted va a tener la fuerza de sostenerlo cuando más lo ataquen. Durante toda esta serie, hemos explorado la batalla más silenciosa y peligrosa dentro de Bitcoin. Los guardianes invisibles, los nodos, las actualizaciones que pueden abrir puertas que jamás deberían abrirse, la guerra entre dos visiones, la de Core y la de Nodes, el posible ataque desde dentro, y finalmente la gran pregunta, ¿debería usted vender su Bitcoin para protegerse? La respuesta no está en una línea de código, ni en un nombre de desarrollador. La respuesta está en entender lo que Bitcoin es realmente. Bitcoin no es un software que cambia con cada actualización. Bitcoin es un consenso vivo, una red global de guardianes que deciden a diario qué reglas aceptar y qué reglas rechazar. Y ese consenso no obedece al miedo. Ese consenso obedece al interés humano de todos. Proteger la riqueza que tanto ha costado construir. Así que no, Bitcoin no caerá por Core 30, no caerá por Nodes, no caerá por un rumor ni por una campaña de miedo. Porque la verdadera fuerza de Bitcoin no está en el código, está en quienes lo sostienen.
Entonces, el dilema es simple. Puede vender ahora y entregar su activo más poderoso al mercado. O puede sostenerlo confiando en que lo que está defendiendo no es solo dinero, sino un lugar en la historia. ¿Qué cree que recordará en 10 años? ¿El miedo que sintió en 2025 o la decisión que cambió su destino? Piensa en sus hijos, en sus nietos, en los que aún no han nacido. Ellos no heredarán las monedas de papel que hoy se imprimen sin límite. No heredarán billetes que se deshacen con la inflación. Ellos podrán heredar algo distinto. Un dinero que nadie pudo controlar. Una reserva de valor que nadie pudo falsificar. Que nadie pudo destruir. Ese será el legado de quienes tuvieron el valor de sostener. Y aquí está mi decisión, clara y directa. No voy a vender mi Bitcoin. Si Bitcoin va a cero, me iré con él. Aunque claramente esto lo veo muy difícil que pase, pero si Bitcoin llega a millones, estaré allí para verlo. Y usted también puede estarlo. Sin ser esto consejo financiero ni recomendación de inversión. Esa es la apuesta de una generación que no se rinde ante el miedo. Esa es la apuesta de quienes entienden que la historia no se escribe con rumores, sino con convicción. Porque en el futuro, cuando se hable de este momento, no recordarán las actualizaciones, ni los rumores, ni los debates en foros. Recordarán a quienes en medio del miedo eligieron seguir firmes. Y yo quiero que usted esté en ese grupo. Así que no venda su Bitcoin solo por esos rumores. Si lo hace, que sea por una razón importante y particular de cada uno. Pero lo importante es que no sea por el miedo a estos rumores. Reitero, esto no es consejo financiero ni recomendación de inversión. Cada quien es libre de hacer con su dinero y con su Bitcoin lo que mejor les parezca. Pero desde mi punto de vista, lo mejor es defenderlo, protegerlo y prepararse porque la historia apenas comienza. Esta fue toda la serie. Muchas gracias por verla completa. Pero este no es el final. Este es solo el comienzo de un viaje mucho más grande en este canal.